¿Qué tal? Sean bienvenidos al seminario de negociación, redacción e interpretación de los contratos internacionales. Como quedamos en clase, pues hoy voy a explicarles la manera como vamos a trabajar. Desde luego que ustedes ya tienen acceso a la plataforma y vamos a trabajar con este material en sus casas y nosotros, bueno, vamos a estar aquí revisando. De entrada, ustedes lo pueden navegar a través de estos hipervínculos. Aquí tenemos conceptos, ¿sí? Aquí lo van a ir checando. ¿Ok? ¿Ok? Casos prácticos tenemos concepto, negociación, redacción, interpretación, arbitraje, simulación arbitral, sugerencias de investigación, protocolo de investigación, los requisitos, los quiz de reforzamiento de aprendizajes, contratos digitales y más información. Bueno, entonces, para platicar sobre cómo va a ser su proceso de titulación, ya saben, nos vamos a sugerencias de investigación. Aquí están las líneas de investigación. La primera no son nociones fundamentales del contrato internacional. De esta, ¿sí? El equipo 1 va a elegir únicamente un tema de negociación de contratos. Aquí tenemos más temas en la línea de investigación. No obstante, solo eligen uno y de redacción de contratos. Aquí es otra línea de investigación, se elige solo uno. De interpretación de los contratos, también de estos temas elegimos uno, y de arbitraje comercial internacional solo uno. Contratos digitales y tecnologías se elige uno, ¿sí? Y bueno, respecto a metodología de la investigación, este no lo vamos a tomar como una línea de investigación por el momento. Y sobre temas transversales, de aquí sí podemos elegir un tema de investigación. Ustedes lo pueden hacer en casa y bueno, ya ustedes tendrían que mencionarme cuál es el que eligieron para que podamos trabajar. Bueno, entonces nos vamos aquí, la investigación que vamos a abordar va a seguir una metodología, ¿sí? Y aquí ustedes pueden revisar cuál va a ser la metodología para integrar y a realizar su protocolo de investigación. ¿Ok? Entonces no se le olvide que aquí nosotros vamos a empezar a trabajar, y por lo que respecta a su trabajo de investigación para obtener la titulación, pues aquí tenemos la descripción de cómo vamos a trabajarlo, cómo vamos a iniciar pues esta actividad. Empecemos por decir qué es el protocolo. El protocolo es un documento que anticipa y justifica la investigación. Es decir, define qué se va a estudiar, por qué, con qué sustento teórico y metodológico, todas las normas que se aplican y mediante qué métodos. Y bueno, aquí vamos a explicarles cada uno de estos pasos que van a conformar la formación de su protocolo de investigación. Bien, entonces tenemos, fíjese bien, le voy a dar la explicación y ahí tenemos un ejemplo. Usted fácilmente puede parar el video y puede analizar y revisar más a detalle qué es lo que vamos a hacer. De entrada, la elección y delimitación del tema. ¿En qué consiste? En seleccionar un objeto de estudio. Recuerde que usted es el objeto de estudio, usted es el sujeto de estudio. Hay que elegir el tema, que bueno, en el caso de ustedes ya están dentro de las líneas de investigación, a eso me refiero, eligen el tema que van a trabajar y bueno, desde luego el contenido temático lo tenemos que acotar en cuanto a el espacio y tiempo de los temas que están en las líneas de investigación. Todos son actuales, entonces en ese sentido no tendrían ustedes que preocuparse mucho porque ya todas están dentro de la temporalidad actual y la originalidad. Son temas innovadores, entonces no creo que haya problema en la elección de su tema. Aquí un ejemplo de la elección de tema del arbitraje internacional, por ejemplo. Está el tema delimitado
y tendríamos que, al momento de la delimitación, decir la ejecución de laudos arbitrales extranjeros anulados en la sede conforme al artículo quinto de la Convención de Nueva York en la jurisprudencia de México y Francia. Este sería, digamos, la delimitación o el tema que elegimos dentro de este que es nuestra línea de investigación, que sería el arbitraje internacional. ¿Cómo planteamos la problemática, que es un elemento, un capítulo de su protocolo? Bueno, pues vamos a describir el vicio, la contradicción o dificultad jurídica que motiva la investigación y debe exponer el contexto, la manifestación concreta del problema y sus consecuencias si no se resuelven. Ese es el planteamiento del problema. Es decir, cuando nosotros vamos a iniciar una investigación de carácter científico, nosotros tenemos que observar una problemática, que es la primera etapa del método científico. La observamos, elegimos el tema, lo delimitamos en cuanto a espacio, tiempo, lugar y la temática en específico, si es materia fiscal, si es materia de contratos. Usted tiene que elegir y delimitar el tema de investigación. Posteriormente habrá que hacer una redacción de por lo menos unas 2 cuartillas en el que nosotros hacemos la argumentación de por qué a nosotros nos parece conveniente ponernos a trabajar sobre esa temática. Para esto ustedes recuerden que ya elaboraron su estado del arte. El estado del arte, que consiste en estar analizando toda la información que sobre la temática que es su objeto de investigación ya existe, lo que se ha revisado, lo que han estudiado en otros contextos, y en todo caso ustedes lo verifican, lo analizan, hacen sus fichas electrónicas. Recuerde que usted tiene que tener consultadas previamente una serie de fuentes que le van a dar el contexto teórico y el contexto conceptual a su trabajo de investigación desde el momento en que usted está planteando la problemática. Desde este momento ya citamos autores, los que hemos analizado en el ejercicio de nuestro estado del arte, el estado del arte que usted ya sabe. Hay que estar viendo artículos, textos, ensayos, libros, haciendo entrevistas, toda esa tarea de compilación de la información necesaria para que usted aborde la temática. En el caso del planteamiento del problema, bueno, tendríamos que especificar de manera clara, argumentada, con fundamentos en teoría, en legislación, de lo que implica la necesidad de abocarse usted al estudio de esta problemática. Aquí el ejemplo, mire, por ejemplo, aunque las SICs imponen una interpretación autónoma según su artículo 7, los tribunales latinoamericanos recurren de manera sistemática a categorías del derecho civil interno, generando resultados divergentes ante hechos equivalentes y afectando la previsibilidad del contrato transfronterizo. ¿Qué es? Vamos a entender por las SICs, es la conversión la Convención de la Organización de las Naciones Unidas, que va a regular los contratos de compra-venta de mercadería internacional, que la vamos a estar analizando muy a fondo, o mucho más a fondo, en clase. Entonces, este es el ejemplo de cómo podríamos hacer el planteamiento. Desde luego, esto es algo muy breve. Para el efecto de su protocolo, por lo menos debe ser 2 cuartillas en los que ustedes justifiquen el por qué es importante introducirnos a la temática que eligen para realizar su trabajo de investigación. Desde luego habrá que hacerse una pregunta de investigación, es decir, hay que traducir el problema en interrogantes precisos y respondibles, es decir, qué es lo que vamos nosotros a perseguir al momento de abocarnos en el estado del arte a pretender investigar una temática en especial. Y aquí la pregunta tiene que ser
primero general y después podemos hacer preguntas específicas, ¿sí? Y de ahí pues, incluso va a llegar el momento en que podamos, de la formulación de estas preguntas, tener la idea de cómo va a quedar nuestro capitulado tentativo. Entonces, eh, hay un consenso en las ideas de la metodología de la investigación, de cómo formular nuestros objetivos, en el sentido de que tendrán que iniciar nuestras preguntas siempre usando verbos analíticos como cómo, en qué, bajo qué condiciones, en fin, esas son pues, formas en que nosotros podemos adecuadamente introducirnos en la investigación de manera tal que podamos establecer lo que va a ser el contenido de nuestra investigación en cuanto a objetivos generales y objetivos específicos, que más abajo vamos también a tener que redactar en el protocolo de investigación. Cada pregunta específica debe corresponder a un objetivo, desde luego. Y por ejemplo, tenemos aquí, en términos generales, en qué medida la aplicación del principio de interpretación autónoma de la Convención es consistente en las Cortes mexicanas. Esto es así como para contestar, es lo que vamos a darle respuesta al finalizar nuestro trabajo de investigación. Es únicamente el ejemplo, ustedes se abocan a la temática que eligieron dentro de lo que fue la línea de investigación. Ahora bien, ¿cómo lo formularíamos? De otra manera, en términos de preguntas específicas para formular nosotros nuestros objetivos específicos, qué criterios invocan, qué peso otorgan, ¿sí?, en lo que es la convención y en lo que conocemos como la jurisprudencia extranjera. Que, bueno, todo esto son conceptos que estaremos analizando de manera más amplia en la trayectoria del seminario. Desde luego, de aquí, de estas preguntas, vamos a obtener la redacción de nuestros objetivos. Recuerde, es un trabajo de investigación, tiene que coincidir el contenido respecto título, planteamiento del problema, justificación y lo que van a hacer las preguntas de investigación con los objetivos. No podemos variar la intención y el contenido de estos elementos de nuestro protocolo, porque es como si pretendiéramos ponerle a una investigación, no sé, recetas de cocina y meterle recetas de belleza, no tendría la congruencia adecuada, ¿no? Tenemos que llevar un orden, un sistema adecuado según nuestro estado del arte, la temática y lo que perseguimos con el trabajo de investigación. Entonces, el objetivo puede ser general y pueden existir los objetivos específicos. Podríamos redactar el objetivo general que indique el resultado final que se persigue. O sea, al concluir mi trabajo de investigación, qué es lo que yo voy a obtener como resultado general, y los específicos son los pasos verificables para alcanzarlo, lo que en todo caso va a conformar parte de nuestro capitulado, que también es tentativo a nivel protocolario, ¿no? Porque puede irse modificando. Se redactan con verbos en infinitivo al inicio, es lo que decíamos, y deben ser medibles y alineados a las preguntas, ¿sí? Se puede redactar un solo objetivo general o de 3 a 5 objetivos específicos, y desde luego que los verbos en infinitivo que terminan en ar, ir, y entonces podríamos decir analizar, explorar, indagar, establecer, constituir, en fin. Estos verbos son los que nos van a dar la entrada gramatical a lo que va a ser la redacción de nuestros objetivos, tanto el general como los específicos. Un ejemplo, por ejemplo, aquí lo tenemos. Objetivo general: analizar la aplicación judicial del artículo 7 de la Convención en México del año 2010 al 2025, acotado ya en tiempo, e identificar las resoluciones relevantes, ¿sí? Otro puede ser comparar los criterios con la práctica alemana y proponer lineamientos de interpretación uniforme.
¿Se va fijando? Estas son prácticamente sugerencias en cuanto al tema que estamos empleando como ejemplo. La justificación. La justificación se toma del planteamiento del problema y de la pregunta de investigación. Es decir, si nosotros, una vez que hemos trabajado con el estado del arte, que tenemos bastante información como para poder elegir la temática, plantear el problema, establecer objetivos, bueno, tenemos que decir, bueno, todo esto, ¿sí? Y lo que se está produciendo como cuestiones de incertidumbre, de carencias, de falta de conocimiento, de una propuesta de cambio, es lo que se tendría que incluir en nuestro capítulo de justificación, en nuestro protocolo de investigación, que desde luego también tiene que abarcar una extensión en la que vamos a incluir un marco teórico, un marco conceptual, es decir, vamos a citar los autores que hemos venido consultando, las teorías, los ensayos, es decir, a partir del estado del arte nosotros vamos a tener estos elementos para elaborar este capítulo de justificación. ¿Qué es la justificación en un protocolo de investigación? Obviamente, acuérdense, todo esto es general, lo vamos a ir desarrollando poco a poco en el seminario. De entrada les voy a decir que la justificación implica argumentar, es decir, argumenta por qué la investigación merece ser realizada, o sea, por qué merece que nosotros pues le invertamos tiempo, esfuerzo, dedicación e interés en nosotros un hecho, un fenómeno social, lo estemos analizando, por qué razón, qué estaríamos evitando con esta investigación o qué propuestas hacemos. Esto es lo que implicaría la justificación. Entonces, su relevancia jurídica y en términos sociales, un aporte teórico, porque pues, vamos a exponer y a expresar nuestra opinión una vez que nosotros nos hemos empapado de la temática y la podemos encuadrar en un trabajo de investigación y pues obviamente su conveniencia, su viabilidad y su oportunidad. Por ejemplo, hay que responder, ¿a quién sirve el resultado de mi investigación? A la comunidad mexicana, a los litigantes, a las relaciones comerciales, internacionales. ¿A quién sirve? ¿Quiénes van a ser los beneficiados con esta investigación? Y señalar el vacío doctrinal que se cubre, así como vincularlo con la práctica profesional o legislativa. El ejemplo, y tomando en cuenta lo que hemos propuesto como nuestra idea o nuestro tema de investigación, sería: el estudio ofrece a litigantes y árbitros un catálogo sistematizado de criterios interpretativos, reduce la incertidumbre en la contratación con contrapartes europeas y aporta insumos para un eventual guía de la judicatura. ¿Sí? Esto es un ejemplo, pero desde luego yo le reitero, esto es un ejemplo en términos de un pequeño párrafo. Usted tiene que argumentar, justificar de manera más amplia, por lo menos una cuartilla, dos, donde estemos apreciando que verdaderamente usted lo retoma de un estudio previo que se hizo cuando usted se abocó a hacer el estado del arte. En cuanto al marco teórico, que también es un capítulo que debe tener su trabajo de investigación, nosotros decimos que en todas las disciplinas de conocimiento sociales y de otras áreas, digamos, de conocimiento, las teorías son explicativas, existen teorías, sistematizan el conocimiento, explican, proponen, establecen conceptos de carácter general, eh, temas, subtemas y demás que en un momento dado nos dan a nosotros las ideas de lo que hasta el momento en que las analizamos o que se plantean, pues son verdades que tenemos que observar, por ejemplo, en las teorías. En el caso de los conceptos, pues desde luego el concepto es de una abstracción que alguien, el sujeto de investigación, realiza de un fenómeno. Tiene varios enfoques el concepto, pueden ser enfoques funcionales, institucionales, es decir, cada persona que
emite un concepto respecto de un fenómeno, una institución o de una situación en particular, previamente hizo una abstracción, tiene un contexto de conocimiento y a través de el concepto lo trata de explicar, lo trata de llevar a el ámbito de es la socialización del conocimiento y a través de esta nosotros vemos que hay muchos autores que de un mismo fenómeno dan diferentes conceptos, de un mismo hecho jurídico, de un mismo acto jurídico, de una misma situación, dan diversos enfoques de conceptos. De modo que usted puede tener muchos conceptos, citarlos, agruparlos, organizarlos, referirlos. Desde luego, siempre cítelos, haga su cita en formato APA, pone los autores y señala las fechas en que se publicaron los documentos a través de los cuales ellos los dieron a conocer. Y entonces, bueno, usted tiene que tener ahí toda una cantidad de información que en un momento dado lo llevan o lo arriban a que usted pueda dar su propio concepto, su concepto privado, pero concepto privado del cual pues ya se puede observar que usted no solo se queda o traduce o replica el de otros autores, sino que usted a través de procesos de análisis, de abstracciones, de comparaciones, todas esas formas de razonamiento más evolucionadas, pues puede hacer su marco de referencia para que usted diga, bueno, todo esto es lo que estoy considerando para iniciar mi investigación con un enfoque científico para que yo pueda decir, "Oh, efectivamente, su trabajo de investigación tiene pues un planteamiento científico y vale la pena ser abordado para que usted pueda redactar su tesis o documento de investigación". El ejemplo aquí bueno, primero que nada va a citar fuentes primarias como tratados internacionales, los laudos, que en todo caso son las resoluciones que están emitiendo los árbitros para resolver una controversia, las sentencias, que también, bueno, son resoluciones ya judiciales, pero que también resuelven una controversia, no se le atribuyen a los árbitros, sino a los jueces, y las secundarias como la doctrina, que en un momento dado son los valores intelectuales de los estudiosos en la materia, aquellas personas que sí han profundizado en la materia y que usted las puede ir descartando o obteniendo en todo este proceso del estado del arte. El ejemplo es, eh, sobre todo en materia de contratos internacionales, la lex mercatoria es una fuente importantísima de derecho. La lex mercatoria esta que surge como una costumbre a nivel internacional y donde usted puede analizar, por ejemplo, tenemos a los Incoterms, ¿no? Que son pues consensos a nivel internacional de cómo se asumen los riesgos, quién se hace cargo de los trámites aduanales en las operaciones mercantiles internacionales de compra-venta de mercaderías. En fin, usted tiene que ir analizando, pues, en qué le puede servir para argumentar en su trabajo de investigación. Sí, la buena fe contractual, de la cual le hablan, por ejemplo, los principios UNIDROIT, que pues, aparte de la legislación interna, los principios UNIDROIT le hablan ahí, pero pues tenemos fuentes como Bonnell, que él nos hace favor de, mediante un texto, ahí emplearíamos la doctrina, nos explica en qué consiste la buena fe contractual, ¿sí? Y el vacío detectado es una ausencia de estudios empíricos sobre su recepción judicial en Latinoamérica. Este es, digamos, cuando usted está robusteciendo, argumentando. Recuerde que hay que aplicar las reglas de la lógica en la que vamos a nosotros a tener premisas normativas y fácticas que vamos a correlacionar, donde vamos a sacar conclusiones en materia de en nuestro trabajo de investigación para argumentar nuestros puntos de vista, la justificación, el planteamiento del problema. Todo esto tiene que tener una contexto de un marco teórico y un marco conceptual que lo tiene que citar desde su protocolo o de investigación, porque recuerde que el protocolo es el documento donde tenemos todo el formalismo para nosotros dar a conocer a la institución que nos está encomendando esta investigación o a nosotros mismos que ese trabajo de investigación tiene una
una orientación científica. Bueno, entonces nos vamos a el marco jurídico o normativo. Aquí nosotros tendremos que, primero que nada, sistematizar el conjunto de normas aplicables en 3 niveles. ¿Por qué? Porque estamos hablando del arbitraje comercial internacional, en el caso que nos ocupa, que tenemos como ejemplo, para que usted se dé una idea de cómo va a ir abordando su protocolo. Entonces tenemos que son los tratados, ¿sí? ¿Sí? Y el supply law, perdón, eh, lo que es la parte regional y nacional, precisando su jerarquía y ámbitos de aplicación al problema, ¿sí? Ámbitos de aplicación que tenemos que pueden ser tanto espaciales como temporales, como personales. Habrá que estar delimitando a bien dónde se van a aplicar estas normas. Desde luego, aquí habrá que jerarquizar las convenciones, las leyes modelo, los principios y la ley interna. Después tenemos que citar artículos concretos, ¿sí? No cuerpos normativos, sino, por ejemplo, podemos hablar el artículo primero por ejemplo, de los principios UNIDROIT, por ejemplo, ¿sí? Y aquí tendríamos que ir explicando qué es lo que vamos a estar ocupando para argumentar a favor o en contra alguna opinión que tengamos, siempre con un sustento jurídico o normativo que nos lo va a dar todo un sistema de normas. Les puede servir para su trabajo de investigación porque todos están enfocados al seminario de contratos internacionales, su interpretación, su redacción, su negociación, y que finalmente nos pueden llevar a un posible conflicto ante los árbitros internacionales para resolver cuestiones relacionadas con la interpretación o aplicación forzosa del contrato. Y bueno, tenemos finalmente aquí el ejemplo, la Convención Internacional sobre Compraventas Internacionales de Mercadería, la de la Organización de las Naciones Unidas, en los artículos 7, 8 y 9, lo podremos mencionar, los principios UNIDROIT, desde luego aquí los mencionamos también, la Convención de Nueva York, en su artículo quinto, y la ley modelo de la CENUDMI, ¿sí? Que es el código y el Código de Comercio Mexicano. Todos puestos pueden ser o servirnos como marcos jurídicos normativos para a nosotros hacer esa análisis, comparación. Todo esto van a ser nuestras fuentes. Hacemos el estado del arte con estas fuentes. No se olvide, apóyese de sus herramientas digitales, porque esto lo que hace es abreviarnos tiempos. ¿Qué es lo que vamos a hacer a través de las herramientas digitales? Buscar que de manera económica y más rápida nos lleven de manera certera y con fuentes fidedignas a aquellas fuentes que nos puedan servir para hacer el estado del arte. Así hay que solicitárselo, así hay que instruccionárselo a la herramienta digital y decir, este es mi tema de investigación, requiero hacer mi estado del arte, necesito información respecto a este tema que voy a abordar como mi tesis para obtener mi grado académico e ir consultándolos. Siempre pida que sean fuentes fidedignas, fuentes reales y de preferencia que les den los vínculos para poder ustedes adentrarse al estudio, al análisis de la temática que han elegido para su trabajo de investigación. La hipótesis siempre nos suele generar así como que un pequeño conflicto, pero cuando hemos hecho el estado del arte, ya tenemos un bagaje de conocimiento, de información respecto a nuestro trabajo de investigación, pues podemos empezar a formularla, ¿no? Es una respuesta anticipada y falsable, ¿sí? A la pregunta general. Por ejemplo, en una investigación jurídico-cualitativa, aquí el método también es importante. Les voy a pedir también que analicemos a los que, bueno, todas esas fuentes de conocimiento relacionadas con la metodología de la investigación. Estudie en qué consiste eh, el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo y el enfoque mixto de la investigación jurídica, qué es lo que vamos a analizar con cada uno de estos enfoques y dónde cabría ubicar nuestra metodología para el trabajo de investigación que vamos a hacer. Entonces les decía, cuando nosotros ya hablamos de una hipótesis, ¿sí?
bueno, pues podemos pensar, por ejemplo, en el caso de nuestros temas que conforman las líneas de investigación de este seminario, podemos pensar, bueno, son es- cuestiones jurídicas que pues tendríamos que abordarlas desde el punto de vista de el derecho como una disciplina de conocimiento social. Entonces, quizá por cómo nos explica la metodología de la investigación de en qué consiste este, el enfoque cualitativo, yo puedo decir, bueno, mi enfoque va a ser jurídico cualitativo, y puedo formularlo como supuestos o tesis a demostrar, identificando variables o categorías de análisis, ¿sí? Debe poder confirmarse o refutarse en las fuentes, debe enunciar la relación entre las categorías y evitar juicios de valor sin sustento. O sea, no tendremos que decir esto es bueno, esto es malo. Quizá podemos decir convendría o conviene que se modificaran las leyes, porque lo que está sucediendo ante esta problemática es que hay un vacío jurídico o que se presentan inseguridad jurídica, en fin, pero hipótesis o sea, juicios de valor así como que los que solemos hacer en charlas informales o que se suelen dar, evitémoslo, tenemos que trabajar, digamos, de manera científica y porque así lo amerita el conocimiento científico. El ejemplo dice la innovación de la categoría del derecho civil interno en la interpretación del convenio, o sea, de la SIX, que es el Convenio Internacional sobre compraventas de mercaderías internacionales, el que nos proporciona la Organización de las Naciones Unidas por tribunales mexicanos, se aplica por la ausencia de la capacitación especializada y de acceso a repertorios de jurisprudencia comparada, más que por un rechazo doctrinal al artículo 7. Y esto, bueno, nosotros estamos aquí ya formulando adelantadamente una afirmación de lo que hemos analizado, de donde aquí pues vamos a encontrar pues dos elementos que se van a estar correlacionando, ¿verdad? Más adelante lo explicaremos ya con más detalle de cómo abordamos aquí el planteamiento de la hipótesis. Por lo que respecta a esto, desde luego recuerden que todo esto tiene que establecerse en su protocolo de investigación, lo tienen que realizar. La metodología explica cómo se obtendrá y analizará la información, el enfoque que le vamos a dar, si es cualitativo, si es cuantitativo o mixto, o si requiere pues alguna descripción de técnicas de investigación, cómo lo vamos a hacer. Todo esto implicaría este capítulo que justifica, digamos, el que nosotros investiguemos un tema desde un enfoque científico y donde nosotros vamos a decir, bueno, no lo voy a hacer en desorden, no voy a ver qué copio aquí, qué pego acá, no tengo todo un orden y un sistema, tengo las ideas claras, sé respecto de qué voy a elaborar mi trabajo de investigación. Por ejemplo, aquí tenemos ¿sí? Métodos jurídicos. Aquí, ¿cómo lo voy a abordar? El método dogmático siempre es que la norma es incuestionable, es una cuestión en que, pues, si ya está establecida la norma como tal, vamos a tener que acatarla porque, bueno, es coercible y vincula a los sujetos que deben cumplirla, ¿sí? Comparado puede ser porque estemos hablando de que es la normatividad interna con la internacional o que estamos hablando de que es la normatividad internacional de distintos países. La comparación es una forma de razonamiento, así como las analogías, la comparación nos ayuda como herramienta de trabajo analítico y de razonamiento a revisar cómo funciona en una institución, cómo funciona la otra y de qué manera una ofrece ventajas en relación con la otra o hay diferencias, en fin, la comparación y las analogías son formas de razonamiento que vamos a emplear para nuestro trabajo o nuestro quehacer argumentativo. Exegético, bueno, la exégesis siempre en materia de interpretación implica que no incluimos analogías, mayoría de razón, en fin, sino que nos abocamos al contenido textual de la norma, a lo que nos está explicando, quizá la podamos interpretar desde el punto de vista de sus fines, de sus funciones, desde un enfoque sistemático, de qué lugar ocupan dentro del orden normativo,
aquello que se pretende regular, en fin, eso sería una interpretación exegética, casuística o histórica. Todos estos son formas en que se interpretan las normas jurídicas. Recuerde que los contratos internacionales tienen fuentes normativas tanto nacionales como internacionales, que son las que ya mencionamos, como los principios UNIDROIT, las convenciones internacionales, este, pues lo que constituyen los Incoterms, en fin, ese tipo de información que finalmente es normativa. Y desde luego, en cuanto a las técnicas, que es el cómo hacer nuestra compilación de la información que resulta del estado del arte y que vamos a emplear para meter a nuestro documento, al trabajo que vamos a presentar como producto final de nuestra investigación, pues nosotros podemos trabajar con un análisis documental, revisamos ensayos, libros, reportajes, lo que son las publicaciones de hemerográficas, en fin, artículos, todo lo que en documentos existe y que ha hablado de lo que no es nuestro tema de investigación. Entonces hay que hacer parte de la técnica, emplear lo que es el análisis documental, casos de estudio, igual sí podemos abarcar a lo mejor una resolución que ya es jurisprudencia y que la vamos a analizar, la vamos a desglosar y vamos a decir, esto nos sirve para explicar qué es lo que está pasando en términos de aplicación de las normas a los arbitrajes comerciales internacionales, por ejemplo. O bien podemos emplear la entrevista de expertos. Para ello sí tenemos que elaborar nuestros instrumentos de investigación o nuestros materiales, como pueden ser las entrevistas o las encuestas también, y bueno, hacemos los cuestionamientos que le van a formular a los expertos y que todos tienen que estar orientados a esclarecernos sobre qué se va a hacer, tratar nuestra temática de investigación. Bien, entonces, ¿qué instrumento podremos analizar? Fichas de análisis jurisprudencial. Sus fichas, por favor, son electrónicas, no quiero tarjetas. Ya ahorita a nosotros no nos es tan útil, tenemos que agilizar nuestra tarea de investigación, ya tenemos herramientas para ello. Entonces puede elaborar sus fichas de trabajo, que es aquellos, digamos, documentos donde usted va a reportar, a incluir análisis, conceptos, síntesis, comparaciones, observaciones, todo lo que le ha arrojado su estado del arte y que le va a servir en determinado momento para organizar su argumentación sistemática. Desde luego tiene que poner sus fuentes claras, fidedignas, de dónde lo tomamos, si lo tomamos de fuentes en línea, si lo tomamos de un documento, si fue de una entrevista, ya les iré explicando cómo vamos a citar nuestras fuentes. Ok, entonces hasta aquí, ¿sí? Matrices comparativas, y pues desde luego las comparaciones, ya hablamos que la comparación consiste en ver un fenómeno, otro, analizar en qué son iguales, en qué son diferentes, ventajas, desventajas. Eso significa el razonamiento jurídico analítico y que finalmente nos sirve como herramienta de argumentación al momento de hacer nuestro trabajo de investigación. Entonces, enfoque cualitativo con método dogmático comparado, análisis documental de 25 resoluciones seleccionadas por criterios temáticos, matriz de comparación entre criterios mexicanos y alemanes y 3 entrevistas semiestructuradas a árbitros de la de la Cámara de Comercio Internacional. Sí, esto sería lo que estaríamos nosotros mencionando. Desde luego, cuando usted en el protocolo incluya el método que va a elegir y lo explique, si requiero que me dé un poco de marco teórico y marco conceptual de los autores en materia de metodología de la investigación que usted haya consultado, porque aquí sí le voy a pedir que me consulte autores sobre todo para ver cómo abordamos los enfoques cualitativo y el mixto, que son los que aplicarían a las ciencias sociales básicamente, y cómo es que nos explican estos estudiosos en materia de epistemológica y de metodología de la investigación, cómo abordan ellos estos enfoques, en qué consisten, que si son descriptivos, que si analizan, que eso nos sirve a nosotros para
saber cómo vamos a abordar nuestra información para poder argumentar y sostener y responder las preguntas y cumplir con nuestros objetivos, ¿sí? El esquema capitular tentativo, por eso aquí sí es tentativo, ¿porque es tentativo? Porque a medida que vamos ampliando nuestro estado del arte, vamos haciendo, aplicando nuestras técnicas, revisando las entrevistas, vamos revisando las encuestas, vamos viendo haciendo los análisis comparativos. Bueno, podemos variar en los contenidos de lo que va a ser el capitulado de nuestro trabajo de investigación. Entonces tenemos que tener un índice preliminar que muestra la arquitectura lógica del trabajo, y cada capítulo debe responder a un objetivo específico y avanzar del marco conceptual al análisis y a la propuesta. No se le olvide, avanzamos del marco conceptual y teórico al análisis y después la propuesta. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Una sugerencia de lo general a lo particular. Capítulo final es una propuesta de conclusiones propositivas, y tiene que guardar un equilibrio en la extensión de los capítulos. Aquí está el ejemplo: capítulo 1, el contrato internacional y sus fuentes; capítulo 2, la interpretación autónoma de la Convención Internacional sobre la compraventa de mercaderías; el capítulo 3, análisis de la práctica jurídica mexicana; capítulo 4, estudio comparado con Alemania; y capítulo 5, lineamientos propuestos. Esta es una sugerencia nada más para que ustedes vayan viendo el ejemplo de cómo va a elaborar su protocolo de investigación. En cuanto al cronograma y los recursos, habrá que establecer en tiempo, digamos, la cantidad de trabajo investigativo que vamos a hacer por bloques, ¿qué abarcaría nuestro cronograma? Desde ya el inicio de su trabajo de investigación hasta una semana antes de que termine el seminario, que es cuando ustedes van a socializar su información, exponiéndolo con sus compañeros de clase e invitados que ustedes desean tener, de cómo fue tu trabajo. Se socializa el trabajo ya culminado, se socializa a través de darlo a conocer pues al gremio de conocedores, a los interesados. Bien, entonces aquí tenemos actividades verificables por mes o por semana, y puede prever tiempos de revisión del asesor e introducir acceso a bases de datos y repertorios arbitrales. Ejemplo, pues aquí tenemos, miren, del mes 1 y 2, recopilación documental, que para hacer su estado del arte. El mes 2, fechado y matrices. El matrices de congruencia, que después se las voy a estar explicando. El mes 4 a 5, la redacción del capítulo, el mes de los capítulos. El mes 6, análisis comparado. Mes 7, conclusiones y propuesta. Mes 8, revisión de estudio y entrega. Obviamente esto suponiendo que tuviéramos 8 meses. Ustedes no tienen 8 meses para su seminario. Calcúlenlo por semanas en lo que dura su seminario de investigación, de titulación. Sus fuentes de consulta las vamos a hacer o a mostrar en APA 7, que esto es un listado preliminar de bibliografía, hemerografía, normas, jurisprudencias y recursos electrónicos que sustentarán la investigación, presentándolo con un rigor de formalidad investigativa. El mínimo, ¿sí?, sugerido 30 fuentes, y con el 40% en el idioma extranjero. Bueno, aquí no necesariamente tiene que ser el 40%, este es un ejemplo. Distinguir fuentes doctrinales, normativas y jurisprudenciales, y colocarlas en orden alfabético y con sangría francesa. El ejemplo aquí lo tiene, miren, ¿sí? Son los autores, nos referimos, esta es la fecha en que dieron a conocer su trabajo de investigación, este es el título, ¿sí? La edición, la editorial, así es como nosotros lo estaríamos citando en el formato de consulta APA 7. Aquí está otro ejemplo. Entonces tienen que analizar cada vez que hacen ustedes su ficha de trabajo electrónica en el estado del arte, vayan colocando, digamos, de manera formal de dónde obtuvieron esa información. Esos son los datos que tienen que tener, y denle esa forma para incluso su herramienta
digital le puede apoyar a darle, digamos, ponerlo en orden, pero tiene que tener esa información necesariamente. Bueno, ¿qué errores tenemos que evitar en nuestro protocolo? Confundir el tema con el problema de investigación. La hipótesis imposible de verificar con las fuentes disponibles. La metodología descrita de forma genérica sin instrumentos concretos. Acuérdense que hay que meterlos. Citas y referencias que no sigan el formato APA con edición 7. Formular objetivos que no corresponden con las preguntas. El marco teórico convertido en resumen de autores sin diálogo crítico. No, no. Ni el marco teórico ni el marco conceptual se ponen así. El autor tal dice esto, el autor no. ¿Qué tenemos que hacer en todo caso? En opinión de tal autor se entiende por interpretación de los contratos, lo siguiente, ya lo podemos poner, y en opinión del siguiente autor lo adicionamos, ¿sí? Tomando de todas sus opiniones, en nuestro punto de vista, creemos que básicamente la interpretación se reduce o se traduce a esto, ¿sí? Entonces hacemos un concepto propio. Bueno, entonces tenemos cronogramas irreales frente a los plazos institucionales. Entonces, esto es lo que tenemos que ir analizando. Hasta aquí yo me quedo con ustedes. Ya después les estaré informando sobre los requisitos formales de la monografía, que también encuentran ustedes ahí, desde luego, en su material de la plataforma que ya ustedes desde ya pueden analizar. Gracias, chicos. Pues obviamente a ponernos a trabajar. Cualquier duda la estaremos exteriorizando y platicando en las sesiones personales y desde luego pórtense bien. Espero que esto les vaya sirviendo. Si es necesario retomar, pues detenga el video y vuélvalo a consultar y las veces que sean necesarias. Y de todos modos, en las sesiones personales, pues podemos hacer las aclaraciones necesarias. Por favor, pónganle el like para que yo observe que, bueno, ustedes tienen ya la información o en su defecto, como ustedes lo consideren. En mi punto de vista, se ajusta a lo que ustedes van a trabajar para obtener su grado académico. Pues muchas gracias, cuídense. Por hoy es todo.